me va a tocar decir como los predicadores puertorriqueños, no sé para quién es esta palabra, le estoy predicando aquí, pero es algo que se me puso en mi corazón hablar de las maquinaciones malignas, ¿no? Y es una imagen fuerte la que creó ahí la IA, pero creo que refleja mucho lo que vamos a tratar, ¿ven? Por favor de Dios. Entonces vamos a partir de 2 Corintios 2:11, la nueva traducción viviente. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros. La versión 60 dice: no gane ventaja sobre nosotros. Pues ya conocemos, la versión 60 dice: pues no ignoramos sus maquinaciones malignas, de donde toma título nuestro tema este día. El contexto de ese pasaje es hablar del perdón, ¿no? Es algo que alguna estación que estaba presentando ahí en la iglesia de Corinto, y entonces el apóstol Pablo dice: a quien ustedes perdonen, yo lo perdono también, para que no vaya a ser que por esa falta de perdón Satanás, el enemigo, el diablo, dice, se aproveche de nosotros, gane ventaja sobre nosotros. Y algo importante es que dice ahí el apóstol Pablo que no ignoramos, no desconocemos o ya conocemos sus maquinaciones, ¿no? Entonces, por un lado nos dice que, o nos habla la palabra, que ganar ventaja, aprovecharse de nosotros, en lo literal significa que tiene algo de dónde agarrarse, tiene un argumento legal, tiene la mayor parte, ¿no? Es por eso que la Biblia dice: quien ama más, ¿verdad? Padre, madre, más que a mí no es digno que a mí. Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces no es de que no amemos a Dios o las cosas de Dios, sino de que, tal como el Señor lo enfocó, cuando nosotros amamos más algo, es igual, cuando nosotros le damos más lugar al diablo. Recuerde que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, decía: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, que en esos 3 años activos o de ministerio activo que tuvo el Señor, el enemigo siempre trató de ponerle falta de perdón, odio, rencor, venganza, tener algo que imputarle, algo que acusarle. Y sin embargo el Señor caminó muy conscientemente y dice: viene el príncipe de este mundo, va a ser juzgado y él nada tiene en mí. A diferencia de, por decir, un Judas, que no solamente dice la escritura que entró en él, sino que también dice: ya había puesto en su corazón, ¿verdad? Entonces fue un deseo que puso. Otro de los evangelistas dice: porque él era ladrón. Y entonces es así como va trabajando el enemigo, y es de ahí donde toma importancia el tema de esta mañana, ¿no? Yo sé que es un tema muy amplio, no nos va a dar tiempo de tratarlo todo, quizá una segunda parte, pero vamos a enfocarnos en esta parte de las maquinaciones. Algo que a mí me impacta y a la vez me gusta de la escritura es que puedo decir, como se dice en nuestro tiempo, Dios es muy intencional en las palabras que usa, ¿no? No están las palabras al azar porque sí, o por hacer un libro, o en este caso escribir una carta del apóstol Pablo, sino que cada palabra es muy intencional y tiene un significado, encierra un significado muy grande. Entonces, ese término maquinación, mira, vamos a ver el término hebreo y el término griego. El término hebreo, mesimá, la 4209 para los que apuntan, me gustó porque entonces el hebreo me da 2 acepciones de la palabra maquinación. Número 1 dice: si es un plan perverso, es una maquinación, ¿no? Es un plan usualmente perverso, es una maquinación. Pero si ese plan es para algo bueno, entonces el hebreo lo define como sagacidad. Algo así como cuando los hermanos de José, ese soñador, el de la túnica de colores, dice, lo venden, y entonces cuando ya tiene el encuentro con sus hermanos, José, él les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien, ¿no? Entonces ahí están las 2 palabras. Mientras que sus hermanos, no solamente fue que lo vendieron, sino que usted recuerda, dice que le quitaron la vestidura, la rasgaron, la llenaron de sangre, se la presentaron al padre, a Israel, y aún viendo su dolor, dice que conservaron esa mentira por años, ¿no? Dice: tu hijo, mira, lo despedazó una mala bestia. Entonces esa era una maquinación, algo que, una idea, y para tapar la idea tuvieron que hacer otra cosa, otro pecado, y entonces esa era una maquinaria, ¿no? De donde viene la palabra maquinaria también. Pero por su parte Dios, a pesar de que fue acusado falsamente, vendido como esclavo, llevado a la cárcel, traicionado de algún modo también por los que él había ayudado, dice que todo eso Dios lo usó, ¿verdad? Lo usó para bien. Entonces, mientras que el enemigo había orquestado algo para mal, Dios, esa misma sinfonía, eso mismo que estaba aconteciendo en la vida de José, lo usó para bien. Y de ahí muchas cosas en nuestra vida, como Job, ¿verdad? El personaje
yo creo que el que más sufrió después del Señor Jesús, bueno, cronológicamente antes de Jesús, pero en orden de rango, pues después de Jesús. Y sin embargo, él dice, no le atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿no? Y entonces, a pesar de que él era un hombre rico y tenía contable su riqueza, dice la Biblia que lo prosperó al doble, ¿no? Entonces fue un varón próspero, no solamente era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino que aparte adquiere ese grado de próspero, ¿eh? Varón próspero. Y bueno, solamente para explicar el término maquinación. Por el lado de la palabra griega, la palabra noemá, dice es un plan elaborado, pero lo importante o lo que redunda el término es que se basa en la observación. Es por eso que el Señor Jesús decía, cuando el espíritu malo sale del hombre y va a lugares secos buscando reposo, y cuando no lo haya, dice el espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la ve, o sea, está la palabra observación, y se la ve barrida, adornada, la ve barrida, adornada, y entonces dice, tomaré, va por otros 7 espíritus peores que él, y entonces viene a ser peor el estado de aquella persona. Pero entonces vea que el Señor Jesús de alguna manera sí habló de una observación. Entonces es por eso que el enemigo viene y nos observa, ¿no? Nos observa, y en eso creo que tenían razón los abuelos cuando hicieron el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿eh? Ya los abuelos de esta generación dicen más sabe el diablo por Facebook que por diablo, ¿verdad? Por estar observando, ¿no? Sabe que nos gusta, es algo así como el algoritmo, ¿verdad? El algoritmo ve si le dio like, si se quedó cuántos segundos, si le gustó, no le gustó, si le interesa, no le interesa. De algún modo usted sabe, la IA trabajando, escuchando nuestras conversaciones, y entonces seleccionando temáticas, tópicos, artículos que nos pudieran interesar, y entonces algo así. Pero todo eso en las palabras que le comentaba, palabra intencional del Señor, usa la palabra maquinación. Entonces por eso que obviamente hoy tenemos más tecnología, pero piense usted hacia atrás cuando se inventó la rueda, la polea, las palancas, las bombas para los pozos para sacar agua. Entonces era una maquinaria, ¿verdad? Es decir, que algo que concentra la fuerza y que el mecanismo hace el trabajo que se está requiriendo. Eso significaría tal cual, eso sí, ¿no? Y obviamente creo que le decía que no es un tema profundo realmente poder hablar del enemigo, o sea, diablo, Satanás y maquinaciones. Es un tema bien amplio, pero y que me gustaría tratarlo así como, por decir, los que juegan billar, ¿verdad? Que le pegan hacia un lado de la mesa y rebota la bola y le pega a otra, y entonces hacen así una secuencia, ¿verdad? De golpe, con un golpe ocasionan muchas cosas y meten 3, 4 bolas al mismo tiempo, ¿no? Algo así sería una maquinación del enemigo, que es decir, no te va a hacer un ataque directo, pero entonces indirectamente cada movimiento que hace, que va entretejiendo, es otra palabra que define maquinación, algo que se entreteje, entonces es que logra un objetivo. Pero entonces, hoy, este día, quiero que meditar con usted, y es importante porque entonces vamos a entender muchas cosas, ¿no? De que a veces nosotros pensamos, o en nuestra conciencia decimos, bueno, es que yo no creo, o yo soy agnóstico, o a mí nada, no me has podido comprobar nada, o para mí la vida es así, y está bien, ¿no? Cada quien tenemos que tener una filosofía de vida, un concepto de vida, pero vamos a meditar un poquito en la palabra, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo decía que el enemigo gana ventaja cuando desconocemos o ignoramos, quizá esa palabra voluntariamente la ignoramos, las maquinaciones? Entonces yo aquí le quiero preguntar, ¿tendrá Satanás un plan? O sea, ¿será que solamente fue desechado del cielo y ya muy sencilla, muy concretamente decimos, bueno, Dios lo desechó y entonces en venganza quiere destruir a la humanidad, ¿no? ¿Sería ese un plan? ¿Sería ese un propósito? Y si tiene un plan, ¿cuál sería el plan? Porque entonces, así como cuando del lado de Dios decimos, Dios tiene un plan glorioso para ti, ¿verdad? Y aquel que está en medio de una situación difícil dice, este es el plan que Dios tiene para mí, que yo pasara por abusos, que pasara por escasez, que pasara por miseria. Y es como le comentaba al principio de este personaje José, ¿verdad? De que quizá no era el plan como tal, pero a veces ese proceso nos forma en carácter, y tal como lo dijo el apóstol Pablo, él dice, bueno, yo he entendido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera, es decir, que aunque no vamos a llevarnos nada de esta tierra, nada material, Apocalipsis sí dice, bienaventurados los que mueren de aquí adelante en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. El Señor Jesús decía, bueno, ¿de qué te sirve haber ganado el mundo si esta noche vienen a pedir tu alma y se pierden? Entonces,
sí nos está enfocando que lo material, obviamente podemos lograr ser contados como prósperos, como ricos, pero que algo más allá que eso es que tenemos que trabajar la línea espiritual, ¿verdad? La línea eterna, la línea de aquello que es nuestra esencia, nuestro carácter, que vamos de algún modo a llevar con nosotros. Entiendo que es algo delicado y tiene muchas aristas, ¿verdad? Así como, bueno, ¿dónde queda la memoria? ¿Qué pasa con esto? Dice que aún si a Jesús lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos según así. Entiendo esa parte, pero vamos a enfocarnos en lo que es el enemigo, ¿no? O sea, así como Dios tenía un plan, le he compartido uno de mis pasajes favoritos, Apocalipsis 13, dice que Cristo como Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de que Dios echara a andar la maquinaria del mundo, de la humanidad y todo el plan tierra. Ya sabía lo que íbamos a hacer, a pasar hasta nuestros días, y desde antes de fundar el mundo ya había, en la eternidad, había inmolado a su Jesucristo para que llevara el pecado de la humanidad y poder reconciliarnos con Él, y ese plan se cumpliera, amén. Y eso lo sigue viendo a partir de hasta hoy también, dice el apóstol Pedro, Dios no retarda su promesa de volver, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ese plan no ha cambiado, Él sigue salvando vidas, Él sigue perdonando hoy día, Él sigue haciendo milagros hoy día. Sé que a algunos nos cuesta más que otros, algunos, a pesar de orar sinceramente, no nos llega la respuesta así tan rápido, pero el Señor dijo, ¿verdad? No dejes de buscar, no dejes de llamar, no dejes de insistir, porque el Padre al que le llama le atiende, al que busca halla y al que llama Él le abre. ¿Amén? Entonces piense conmigo un poquito, porque yo sé que tradicionalmente alguien me podría citar Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y tradicionalmente se lo hemos atribuido al enemigo, a Satanás. Sin embargo, tal como mi pastor me lo enseñó, y yo también me quedé asombrado cuando nos enseñaba, lea bien, lo dijo del diablo. Juan 10 habla del diablo, habla de Satanás, del enemigo. No lo habla. Está hablando a los fariseos, a los escribas. Dice el Señor, todos los que vinieron antes de mí, que dieron su interpretación de la ley, son ladrones, salteadores. Ellos no vienen sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, en el mismo contexto del pasaje, dices que el buen pastor da su vida por las ovejas. El que es asalariado y se ve venir al lobo y las deja, las abandona, se aleja, ¿verdad? Porque es asalariado. Entonces el Señor estaba diciendo más bien eso, de que aquellos a quienes realmente no les interesan las almas, entonces esos son los que vienen a hurtar, a matar y a destruir. Porque entonces el Señor también dice, ¿verdad? Yo vengo como ladrón en la noche. Entonces el Señor Jesús viene para hurtar, matar y destruir. La respuesta es no. Él lo decía en el sentido de que un ladrón en la noche no sabes a qué hora va a llegar, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando lo aplica directamente a ellos que dieron una interpretación falsa, una interpretación que a mí me sorprende, la declaración del Señor Jesús que decía, ustedes buscan prosélitos, recorren mar y tierra, y al final a esa persona la hacen 2 veces hijo del infierno que lo que ya era. O sea, ¿se imagina lo que el Señor estaba diciendo? No solamente una vez hijo del infierno, sino 2 veces, doble vez hijo del infierno. Pero bueno, eso en cuanto a ese tema, a ese punto de Juan 10:10, ¿verdad? Sin embargo, mire, quiero que vea conmigo algo que el Señor nos revela en su palabra, ahí en Isaías 14, ¿no? Pues acuérdense que el tema es las maquinaciones del enemigo, las maquinaciones del maligno, ¿verdad? ¿Qué estaba pensando? ¿Cuál es el corazón del diablo y Satanás? De todo lo que podríamos decir de él, lo malo pensar, ¿qué es lo que Dios nos revela de ese corazón, de esa esencia que tiene el diablo y Satanás? Entonces, mire, el Señor declara a través del profeta, yo sé que aquí el contexto habla del rey de Babilonia, pero se aplica perfectamente como hemos aprendido a Satanás. Le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú de que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ahí está, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si puede ver, o sea, aquí el Señor está juzgando no precisamente la acción, ¿verdad? Aquí el Señor está juzgando la intención del corazón del enemigo, ¿verdad? Le está diciendo, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces, yo puedo ver cómo es que el enemigo, si tiene algún plan, alguna maquinación, algún propósito, algo que él sigue desarrollando desde, como dijo el Señor, ¿verdad? Él dijo,
Él es homicida desde el principio, de donde viene la palabra arcaico, en el principio, en el arche, en el arqui. Él es homicida, o sea, él mata hombres desde el principio, él peca desde el principio, él es el que engendra la mentira, porque es padre de mentira, no hay verdad en él. Entonces vea cómo esa esencia lo lleva a elaborar un plan, ¿no? Subir al cielo, poner un trono y ser semejante al Altísimo, ¿sí? Entonces, partiendo de Isaías 14, quiero que meditemos esto, porque entonces usted va a decir, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con mis deudas, con que yo pague la renta mañana, con mi relación prohibida en el trabajo, etcétera? Mucho, tiene mucho que ver, porque si usted y yo logramos entender, porque dice el apóstol Pablo, empezamos leyendo Corintios, dice que el enemigo no gane ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles maquinaciones? Él quiere estar en el cielo, él quiere levantar un trono, él quiere ser semejante al Altísimo. Ahora, por otro lado, quiero que vea conmigo que el Señor Dios, estableció, él determinó, él vio este corazón del enemigo, ¿verdad? O sea, que él quería subir, él quería tener un trono, él quería ser semejante, pero no de la manera correcta, amén. Es decir, que vamos a ir viendo en cada uno de esos puntos que el Señor a nosotros sí nos prometió cielos nuevos y tierra nueva. Hay una manera de llegar al cielo. El Señor Jesús en Apocalipsis dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿sí? Entonces no es nada más que egoístamente, muy encerrado en ti mismo, como se dice en inglés, selfish, tú mismo, tengas tu trono y gobiernes aparte de Dios, sino que lo hagas a la manera de Dios. Y ser semejante al Altísimo, el Señor abrió una vía para que podamos ser semejantes a Él mismo. Salmo 24:3, ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y el salmista responde y dice: el de manos limpias, corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. ¿Sí? Entonces, vea que lo que está diciendo, lo que está entendiendo el rey David por el Espíritu, es que Dios es santo, y entonces el que anhela, el que aspira, aquel que aspira poder estar cerca de Dios, poder estar en el cielo con Dios, tiene que tener un corazón puro, tal como viene el Señor Jesús en las bienaventuranzas y comienza diciendo, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego viene el apóstol Pablo y dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, cómo el Señor sigue trabajando la idea de que no dejemos de reconocer que Dios es un Dios santo. Contrario al enemigo que dice: tú te corrompiste por la hermosura de tu vestidura, te enalteciste, ¿verdad? Y es algo bien interesante, porque cuando uno ve la historia bíblica, aunque no se atribuye directamente a Satanás, pero me estoy refiriendo a Ezequiel 28, ¿verdad? Que dice que fue creado con cornalina, con piedras preciosas, con instrumentos musicales, dice, pero eso te corrompió. Cuando viene y forma al hombre, a Adán, dice que lo hace desnudo. Dice que aunque estaba desnudo Adán y su mujer, no se avergonzaban, pero viene el enemigo y entonces le enseña, ¿verdad? Le enseña que estaba desnudo, se avergüenza, y cuando viene el Señor a tener el encuentro con él, le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se da cuenta? Entonces eso mismo que el enemigo tenía en su mente fue lo que fue transmitiendo al hombre, ¿no? Fue de lo que de alguna manera fue transmitiendo desde el principio y a través de los tiempos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver, el primer punto que el enemigo quería, su plan, su maquinación, es tener un lugar en el cielo. Subiré al cielo. Obviamente, ya sé que me va a preguntar, hermano, ¿y cuál es el cielo, va? Obviamente Pablo habla de un tercer cielo. Las palabras hebreas nos dan de 10 a 12 palabras diferentes que traducen cielo, y cada una con una acepción diferente, una función diferente y cosas diferentes que se mueven, pero al final nos van a llevar a Génesis 1:6. Ahorita no vamos a desarrollar todos los cielos, ¿verdad? Simplemente desde la creación, Génesis 1:6, dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. Entonces la Biblia marca que hay aguas abajo, o sea, lo que son mares, manantiales, ríos, ¿verdad? Agua dulce, agua salada. Por ahí oí a través de, pues sí, básicamente en el internet sabemos que hay una línea de agua donde el Atlántico y el Pacífico no se juntan más, se ve de un lado verde, otro lado azul, no se juntan las aguas. Pero entonces hay aguas abajo y hay aguas arriba, las aguas de lluvia, el granizo, etcétera, el vapor, la nieve, ¿verdad? Todas las aguas de arriba. Entonces separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Dios hace la expansión, separa las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. ¿Qué le quiero decir que son los cielos? Verso 8, y Dios llamó a la expansión cielos. ¿Qué es el cielo? Es una expansión, ¿sí? Es una expansión, o sea,
los que hemos tenido la bendición de viajar en avión, usted ya ha pasado entre las nubes, ¿verdad? O sea, ya no solamente va en carretera, sino que, y no ve a los hombres como hormiguitas, o sea, ni los ve de la altura, pero el caso es que esos aviones se mueven en una expansión y hay un tráfico aéreo y hay cosas que se mueven ahí. Ahora con la guerra va a ser muy interesante porque no sé si leyó que hay cohetes, hay misiles como son exoproyectiles, ¿no? Que ya están una atmósfera superior a donde vuelan los aviones y demás, algo interesante. Pero bueno, entonces es una expansión, ¿verdad? Una expansión, es un espacio entre el cielo mismo, o sea, lo que está fuera, el cielo exterior, donde no hay gravedad, donde no hay sonido, donde la luz se difunde diferente, etcétera. Todo lo que hemos aprendido de ciencia es una expansión, ¿no? Entonces ahí es algo que nos separa. Pero quiero que vea entonces, porque le digo, el plan del enemigo fue el mismo, subir al cielo. Y entonces él es expulsado, o sea, le digo, entonces hay diferentes tipos de cielo, es expulsado de algún cielo, o sea, dice, voy a ser semejante, voy a estar cerca de Dios, en algún lugar celestial, pero entonces no es expulsado del todo, aunque el Señor Jesús viene y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, no es precisamente que, y bueno, y obviamente Isaías 14 dice, hasta el Seol es derribado, y etcétera, o sea, cayó hasta lo profundo, sin embargo se sigue moviendo en esa expansión. Ahorita vamos para allá. Pero nosotros como seres humanos, vea lo que el Señor advierte ahí en Deuteronomio 4:19 y ahorita le digo por qué. Usted sabe que el mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien preguntaba por ahí, entonces soy idólatra porque tengo una imagen. Pues podría ser porque el ídolo lo tienes tú, ¿verdad? No nosotros. Pero al final, 1 Samuel 15 es bien claro y dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces simplemente cristiano o no cristiano, si uno es obstinado, uno ya es idólatra. No se diga si tú te haces una imagen, porque entonces dice Dios mismo en Deuteronomio, ten cuidado, no sea que levante los ojos al cielo, veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos de debajo del cielo, pero ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto. Entonces es interesante que mencione Egipto porque usted sabe, precisamente ese José el soñador, es uno de los sueños que tiene. Él le dice, hermanos, yo veía que el sol, la luna y 2 estrellas se inclinaban ante mí. Y sus hermanos entendieron que las 2 estrellas eran ellos y se ofendieron, pero el sol y la luna en aquel entonces, en esa historia de Egipto, representaban a las deidades, ¿no? Osiris, ¿no? O sea, el sol y la luna. El sistema egipcio doblegándose, postrándose delante de José, porque él dice, bueno, viene un hambre, yo les recomiendo que pongan un hombre sabio, que administre, que quinte la tierra, usted sabe la historia, ¿no? Entonces Faraón dice, bueno, ¿qué hombre más sabio que tú? Y entonces todo ese sistema egipcio se doblegó delante de José. Y también las 2 estrellas que representaban a las tribus de Israel, los 12 hijos de Israel, ¿verdad? Pero el punto es que entonces dice el Señor, no vaya a ser que seas impulsado a adorarles. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Usted sabe que en nuestros días una cosa son los astrónomos, los que tienen la norma, cómo se mueven las constelaciones. Usted sabe que no es lo mismo el cielo en las diferentes épocas del año, invierno, primavera, otoño, están los solsticios, equinoccios, usted sabe, ¿no? La astronomía, las normas. Pero también está la astrología, que aunque parecieran términos semejantes, o son términos semejantes, pero entonces usted sabe que entonces hay gente que ya cuando hoy día se conocen, no, sí, yo soy Capricornio con ascendente, no sé, acá en Venus, y manejan muchas cosas, y que cuando platican con usted a lo mejor coinciden, ¿verdad? Sí, es cierto, mira, yo soy de tal signo zodiacal, y sí, mi carácter es así, pienso así, siento de esta manera, yo soy Géminis, soy creativo, usted sabe, ¿no? De lo que me refiero. Y no le estoy diciendo que si usted estudia eso se va a ir al invierno, no le estoy diciendo eso. Lo que dice la palabra dice, ten cuidado, dice, no sea que seas impulsado, y que entonces, como decía algún cantante, o varios cantantes de los 90, decía, no tienes por qué buscar la respuesta en las estrellas, cuando tú puedes hablar con el que creó las estrellas, ¿sí me explico? O sea, hay gente que estudia y bueno, ¿no? Pero ya cuando tú le das un peso mayor, cuando tu vida depende, voy a que me lean las cartas, a que me dicen los astros, y usted conoce a la gente que realmente se dedica a la astrología, entonces sabe el tiempo, el lugar, la fecha específica que tiene que estar en cierto lugar, que porque se abren portales, entonces ya ve que es un montón de cosas. Y el Señor dice, mira, a los pueblos yo se los di, o sea, les concedí a ellos que estudien, ellos que se guíen por eso,
pero a ti no, a ti yo te escogí, a ti ya te saqué, yo tengo un trato contigo. O sea, no tienes que buscar la respuesta, no tienes que buscar tu identidad en los astros, sino que tu trato es conmigo. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces vea cómo desde ahí el enemigo dice, bueno, yo quiero subir al cielo, no voy a estar en el cielo de Dios, bueno, entonces voy a poner una trampa, ¿verdad? Una distracción. Es decir, que la gente no vea al Dios que está más allá de los cielos, sino que simplemente vean lo que es natural. Que vean lo que es natural, lo que pueden percibir, y ya hoy usted sabe, con los telescopios que tenemos, no estoy diciendo que sea mala la ciencia, claro que no, dice la Biblia que Dios vela por la verdadera ciencia, se sabe ya, ¿no? Y no sé si le tocó aquel comercial de los platíbulos, ¿verdad? Que se ponían dos muchachos así, viendo el espacio y decían, oye, ¿has pensado que más allá de nosotros hay un universo que está más? Y así, y era el universo del universo de los universos, ¿no? O sea, es algo que el planeta Tierra, pues lo que quiero decir es que en medio de toda la galaxia es un punto prácticamente insignificante, y aún así Dios le plació poner en esta tierra, hacer algo deseable, o sea, de toda su creación, hacerlo algo deseable, ¿verdad? Y de la tierra, cada ser viviente, dice que cada hombre, dice, los cabellos de vuestra cabeza están contados. O sea, vea qué cuidado tiene el Señor de que cada persona conoce si a las estrellas llama por nombre, imagínense nosotros, dice que Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza y tiene un plan. Yo sé que hay cosas que vamos a sufrir, esa es parte de la vida, pero de todo eso tiene control el Señor, ¿amén? Pero entonces eso es por una parte, ¿verdad? La parte que cada hombre, independientemente de su fe que profese, lo puede ver, ¿verdad? Y puede tener acceso a las cuestiones. No se diga las culturas orientales, ¿verdad? Tienen cada año, hay un calendario también oriental, ¿verdad? El calendario chino, y entonces ellos tienen otro, pero igual coincide con el movimiento de los astros, ¿verdad? Al final. Entonces vea cómo ahí se desvía la mirada, ¿no? Pero luego viene el apóstol Pablo y a los Efesios, ¿sí? Es interesante cómo les dice a los Efesios. Recuerda que cuando él va a predicar, él empieza a predicar el evangelio de los gentiles, precisamente ahí en Éfeso, es cuando se enfrenta bueno, el templo, la deidad que se movía ahí era Diana, ¿no? Grandes Diana de los Efesios, decían que era una imagen venida de Júpiter, y es algo que usted en cualquier museo puede ir, y por qué las culturas, todas las culturas tienen una adoración a una deidad femenina, ¿no? Entonces algo que ahí está en la historia, ¿no? Pero entonces el apóstol Pablo a los Efesios les dice, miren, Jesús, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, todos hemos pecado, dice, anduvieron en otro tiempo según las corrientes de este mundo, pero vea cómo dice ahí, en conformidad, tomando la forma, estando de acuerdo, conforme al príncipe de la potestad, ¿de dónde? Del aire, no del infierno, príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire, dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces es por eso que de repente usted va a cierto ambiente, y si usted es un hijo de Dios se va a incomodar y se va a ir. Pero ¿qué va a pasar cuando dice aquí? Si usted es un hijo de desobediencia, y entonces es ahí donde nos empiezan a catalogar de fanáticos y de exagerados y místicos. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo, sí, hay un príncipe de la potestad del aire y un espíritu, es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, donde el mundo simplemente dice, la tierra que fueres es lo que vienes. Y la gente no tiene problema en que, no, pues si allá toman, allá si hacen esto, yo lo voy a hacer también. Y no es lo que está recomendando la Escritura, ¿verdad? Dice que debemos que tener cuidado. Dice, entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, y vea que no solamente son deseos carnales. Dice, y de la mente, satisfaciendo deseos de la carne y de la mente también. Entonces, es lo que dice la Escritura. Dice, en eso en su corazón no hay Dios, la mente, la filosofía. No, es que yo no creo en eso, yo creo en esto, yo creo de esta manera. Los cristianos son tontos, ¿verdad? Ahora ya todo el mundo se levanta contra todo el mundo, ¿verdad? Dice, no, sí, aquel del IQ más elevado dijo que cree en Dios, pero eso no significa que yo, y ya lo que dice uno, el otro lo debate, y usted sabe a lo que me refiero. Pero el apóstol Pablo va más allá y dice, mira, la maquinación del enemigo era ocupar un lugar en el cielo, y desde el cielo, en esa expansión, en ese aire, o sea que nuestro ojo natural no percibe lo que hay, lo que se mueve, pero entonces dice, hay un príncipe que tiene una potestad, que tiene un derecho, que tiene una legalidad, una operación, y entonces dice que nos va a llevar a tener deseos en la carne, pero también en la mente, ¿no? Va a afectar nuestra carne y nuestra mente. Dice, y éramos
por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, lo mismo que los demás. Vamos más allá, otra vez a los Efesios. Ahora en el capítulo 6 dice el apóstol Pablo, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestro problema no es con el vecino, no es con el prójimo, no es que seas palestino, pero Israel, ese no es el problema. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? O sea, él al final, aunque siempre se está atacando lo terrenal, lo carnal, lo animal, pero al final, ¿cómo se mueve? Él se mueve en los aires, ¿no? El príncipe de la potestad del aire, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes en regiones celestes, ¿no? Obviamente, tal como la Biblia lo narra, hay una lucha, una lucha espiritual donde entonces también es que uno se levanta como hijo de Dios y ora, y entonces nosotros no logramos ver todo lo que se mueve en el ambiente espiritual, pero hay una lucha. Usted recuerda, el profeta Daniel dice que él estaba angustiado por su pueblo y estaba orando, y cuando logra llegar Gabriel, ¿verdad?, con el mensaje de Dios, la revelación de Dios, le dice, desde el día que tú dispusiste tu corazón y oraste y buscaste a Dios, salió la respuesta, pero el principado de Persia, dice, se me opuso, hasta que vino Miguel a ayudarme, y entonces se me opuso 21 días. Entonces hay cosas que nosotros, así como leemos, yo personalmente así quisiera, como uno lee en la Biblia que así Jesús sanó, así se pasaran las cosas, pero ustedes, la realidad es que oye de testimonios que hay gente que ora meses, que ora semanas, que ora años, y la respuesta llega, ¿no? Pero no es tan rápido como muchas veces pensamos. ¿Por qué? Bueno, dice aquí la escritura, hay principados, potestades, etcétera, etcétera. Para poder hablar un poquito de eso, mire, le hice aquí un cuadro, si le puede tomar ahí una captura de pantalla, un screenshot, apuntar. Son cosas que no solamente vamos a dar un pincelazo para que tenga la idea. ¿Por qué el apóstol Pablo divide principados, potestades, gobernadores y huestes? Mire, un principado, es un imperio, de donde viene la palabra emperador. Entonces usted sabe, así como hay un rey y tiene súbditos, a cualquiera que no es de la corte real, de la familia real, es un súbdito. Entonces también en lo que es un imperio, un emperador, los primeros súbditos no son el pueblo, los laicos, sino reyes. O sea, un emperador, los que tiene primero a su nivel de mando son reyes, y ya de ahí se baja, el capitanes, etcétera, lo que quiera, pero eso es el imperio. ¿Qué palabras o qué imperios nos menciona la Escritura? Bueno, nos habla de un imperio eterno de parte de Dios, pero también le atribuye precisamente a Satanás, al diablo, le dice que tenía el imperio de la muerte, que cómo se mueve a través de la enfermedad. Entonces por eso le dice Job, dice el primogénito de la muerte es la enfermedad, ¿verdad? Entonces es por eso que es bien importante entender esto. Dice, no, que el enemigo no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál era su maquinación? Tener un lugar en el aire, en el cielo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que ahora desde el cielo se nos van a oponer principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales, que al hablar de principados y de imperios me está hablando, puede ser la enfermedad, me dice ahí puede ser el principio de procedencia, es decir que lo que gobierna, ¿verdad? Entonces por eso que también hay usted oye la palabra principados, entonces donde cada región geográfica, ¿verdad?, tiene así como le mencioné el ejemplo de Daniel, se me opuso el príncipe de Persia. A cada región geográfica se le ha atribuido una autoridad, a un imperio. Un rudimento es algo que rige, ¿verdad?, algo que rige la región, y es por eso entonces que cada región también es afectada de una manera diferente, ¿no? Haití la pobreza, México el matriarcado, el alcoholismo, el machismo, etcétera. Ahí usted lo puede, y es estudiarlo específicamente cada región geográfica, qué es lo que se mueve, ¿verdad? Potestad, entonces potestad es un privilegio. Me gusta la palabra porque si es una jurisdicción, la potestad nos habla de un límite, ¿verdad? Es como está fuera de mi jurisdicción, está fuera del límite de lo que yo tengo poderío, pero también la palabra lo atribuye a una influencia. Ahora, esta potestad no solamente es de parte mala, sino que recuerde también el Señor Jesús, dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos, y yo les doy a ustedes potestad de hollar sobre serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Ven? Entonces ahí está potestad contra potestad, pero así como estamos leyendo en Efesios, dice potestades, o sea, tienen una jurisdicción, hay un límite, y es algo interesante estudiarlo. Hay ministerios que dedican específicamente a eso, porque entonces es por eso que usted ve cuando Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, entonces
¿Por qué no simplemente se levantaban los 600,000 que eran y se iban? Y vinieron las 10 plagas, usted sabe, ¿verdad? La historia. Y entonces hasta la 10ª, hasta la muerte de los primogénitos, es entonces que Faraón, que era el principado, la potestad de aquella región, de aquel lugar, dice, ok, váyanse, sálganse, que los corre literalmente, ¿no? Después los persigue otra vez, pero él fue el que dio la salida. Así funciona hoy, cosas que uno no entiende por qué son así, pero así son, aún en el ambiente espiritual, y lo malo que puedan ser, hay una legalidad de las cosas, cómo se mueven, y entonces por eso que a veces tiene que ser un ministro autorizado, un ministro delegado, ¿verdad? Que ore por ciertas cosas para que uno pueda ver el efecto. Qué interesante, ¿no? Gobernadores, bueno, es un delegado, es una autoridad, y las huestes se refieren netamente al ejército, a todo lo que pudiera ser como el gadareno, ¿no? ¿Quién eres? Legión, porque somos muchos, unos dicen que 1,000, otros que 2,000, pero al final 1,000, ¿no? Entonces era un ejército, una hueste, ¿no? Hueste, lo que es el ejército para poder pelear, ¿no? Pero entonces eso sigue operando en el aire, ¿se da cuenta? Entonces el enemigo, usted, algo que quiero que vea es de que, aunque la Biblia menciona el diablo y Satanás como el tentador, veíamos la vez pasada, ¿verdad? Las consecuencias del pecado, y si uno es atraído y seducido de su propia pasión, de su propia concupiscencia. Pero, si se da cuenta, ¿a quiénes tentó el enemigo directamente? A un David, a un Señor Jesús, ¿verdad? Hay cosas muy específicas, no vaya a decir que siempre lo tienta, es que ese diablo mentiroso, no siempre es el diablo. En nuestras tentaciones del día con día es más nuestra pasión que el enemigo. Pero cuando usted ocupa algún nivel de autoridad, entonces sí, va a venir directamente el enemigo, ¿eh? Un Pablo, ¿eh? Un mensajero de Satanás que me abofeteó. Interesante, ¿no? Bueno. Y entonces vea, o sea, cómo lo está proyectando el Señor. Dice, su plan del enemigo no ha cambiado. Pero tiene un chance, tiene una permisividad de estar ahí. Pero quiero que vea cómo opera, ¿no? Quiero que vea cómo opera, porque dice Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera, dice el verso 7, hubo una lucha en los cielos. Entonces la lucha es ahí, ¿verdad? Hubo una lucha en los cielos, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, y aquí aunque diablo es calumniador y Satanás acusador, pero aquí lo pone como uno solo, dice la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. ¿Cómo opera? Dice el cual engaña al mundo entero. Entonces por eso que dice, no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Desde el principio, Dios te ha dicho que no comas del árbol, ¿no? Solamente, sí, nos dijo que de todo árbol no podemos comer. Ok, no moriréis. Sabe Dios que el día que del comas, serán abiertos vuestros ojos. Entonces era una verdad, era un engaño, ¿va? Un engaño, y entonces así como había sido puesto Adán para señorear, entonces por eso es que viene el enemigo con Jesús y le dice, todos estos reinos me han sido dados y a quien quiero yo los doy. Pero era un engaño, ¿no? Al igual que hoy, o sea, le digo que muy interesantemente el mandamiento no es no mentirás de los mandamientos, sino que dice no harás falso testimonio. Entonces a uno mismo no te puedes autoengañar, ¿no? Porque el testimonio ahí está, mis huesos ahí están, mi biología ahí está. Cuando yo pienso diferente, entonces es un engaño. Bueno, entonces el diablo y Satanás engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, los ángeles con él, y le subrayé más adelante que dice, el cual los acusaba delante de nuestro Señor día y noche, día y noche. Entonces, ¿cómo opera hoy día en el cielo? Bueno, por un lado te va a engañar, no, mira, yo no le voy a decir a tus papás, a los jóvenes, ¿no? Nadie te está viendo, estás muy lejos de tu casa, nadie va a saber. No tienes internet, no tienes redes sociales, ¿quién se va a enterar? Pero todo se sabe, ¿verdad? No hay cosa oculta que no salga a la luz. Pero esa es la función del enemigo, engañarte y acusarte. Una vez que tú lo hiciste, va y te acusa, va y te acusa, va y te acusa. Y entonces obviamente esto también nos está diciendo que la iglesia, como dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque cada que pecamos, ahí está Satanás, o el diablo y Satanás, acusándonos. Y entonces ahí está toda la maquinaria del enemigo, ¿verdad? Le digo, así como Jesús puede decir, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nosotros cuando guardamos rencor, no perdonamos, maldecimos, ya no se diga los pecados que cometemos, entonces ahí está funcionando la maquinación, la maquinaria, ¿verdad? Son el fundamento del trono de Satanás. Pero por su parte, ¿ve? Entonces a los colosenses Pablo les escribe y les dice, cuando ustedes estaban muertos en delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, es decir, todos hemos pecado y ahí estaba la acusación, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el Señor nos perdonó. ¿A quiénes? A los que nos arrepentimos, a los que aceptamos su sacrificio de sustitución, ¿verdad? A ellos. Entonces dice, la quitó de medio, la clavó en la cruz, y aquí dice,
despojando, esta versión, la NBL, la Nueva Biblia de las Américas, dice, despojando a los poderes y autoridades. La 60 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está la acusación de principados, potestades, de no te voy a dejar ir. Ah, ok, pero entonces, ¿sabes qué? Pero yo ya me arrepentí. Yo ya le pedí perdón, ya reconocí mi pecado, ya le pedí perdón a Jesús, ya le pedí perdón a Dios y ya me bauticé, ¿no? Entonces dice ya, o sea, todas las cosas son hechas nuevas, no tienes cómo retenerlo. Y fue lo mismo que experimentó Jesús, porque dice que la muerte no lo pudo retener, ¿no? O sea, lo examinaron, lo estudiaron, le buscaron, dice, no fue hallado engaño en su boca, no fue hallado engaño, maldición. Usted dígame si buscan en usted de mí, claro que van a encontrar un sinfín de cosas, ¿no? Que nos acusarían si no nos hemos arrepentido. Pero una vez que nos arrepentimos y somos perdonados, entonces dice despojó, o sea, le quita el derecho legal y somos libres. Amén. Ahora fíjese del trono, me va a ganar el tiempo, pero sí vamos a acabar. Apocalipsis 2.3 escribe a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Entonces hay gente que se ha puesto a investigar geografía y dice, oh, aquí en esta región del mundo, ahí está el trono de Satanás. Pero quiero que vea conmigo que no está diciendo eso literalmente, o más bien entre líneas, ¿verdad? Le dice a la iglesia, Pérgamo es fuerte, castillo, fortificado. Dice, guardas fielmente mi nombre, no has negado mi fe, aun en los días de Antipas. Bueno, dice, yo sé dónde fue muerto, donde mora Satanás, ¿no? El trono de Satanás. ¿En qué se fundamenta su trono? Ya le dije, engaño y acusación. Por el lado de Dios, dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino, ¿eh? Un reino eterno que no tiene fin. Pero la base, el cetro, lo que lo mueve es la justicia, el CD, que es otro tema. Pero entonces quiero que vea un poquito más, porque a esta iglesia de Pérgamo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. De hecho, Apocalipsis habla de una sinagoga de Satanás, ¿no? Dice, la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan, porque entonces hoy día muchos cristianos dicen, no, si yo como aquí iglesia que ha probado a esos que se dicen ser apóstoles y son falsos. Ok, pero también en el Apocalipsis dice que hay de la sinagoga de Satanás gente que se dice ser judía y no lo es. ¿Ah? Y entonces, y la Biblia es clara y 3 veces le dice sinagoga de Satanás. Pero yo me quiero enfocar en la enseñanza, porque entonces dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Qué enseñaba Balaam? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, porque recuerda que no lo podía maldecir. Entonces le dice Balaam a Balac, le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Maldecirlo? Ponle unas muchachas con minifalda y mira, caen y Dios ya no va a estar con ellos. ¿Ah? Enseñaba a poner tropiezo. Enseñaba a poner tropiezo, me lleva a pensar cuando el Señor Jesús reprende a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones tu mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Y ya le he comentado que los que estudian, los que han estudiado la Biblia satanista, es básicamente humanismo. Interesantemente, ¿no? Otras cosas también, pero mucho de la enseñanza de esa Biblia es humanismo, tropiezo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad, ¿no? Y ya de ahí usted sabe, hoy día si rascamos encontramos un montón, bueno, a través de la historia siempre ha habido inmoralidad, ¿no? Dentro de la iglesia y en los cristianos, tristemente. Bueno, dice así también, así tú también, tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. No tiene mucho que rascarle ahí en la historia, o sea, si lo hace, que bueno. Pero cuando usted ve el nombre Nicolás en la escritura, Hechos 6:5, era de los primeros diáconos que eran llenos del Espíritu Santo, pero el caso es de que luego se desvían, porque aquí ya los está condenando el Señor, ¿eh? La doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, dice la palabra. ¿Por qué? Porque es como le pasó a los Gálatas, dice, ustedes corrían bien, comenzaron con el Espíritu, pero acabaron en la carne. A eso se refiere la doctrina de los nicolaitas, los que empiezan bien por el Espíritu, pero después ya es una cuestión carnal, como el chisme, ¿no? Mira, no te lo digo por chisme, pero es para que oremos, es para testimonio. Ajá. Empiezas en el Espíritu, pero terminas en la carne. Bueno, sabe que eso es parte del trono de Satanás. Dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora le decía yo, todo ese plan del enemigo, esa maquinación del enemigo, el Señor la vio y lo juzgó. Pero a nosotros los humanos nos dio una vía, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:21, la última iglesia, la Odisea, le dice, yo reprendo y disciplino o castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y conmigo. Verso 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí
y me senté con mi Padre en su trono. Entonces vea cómo no es, le platicaba a mi hija y a unos amigos de una serie de Prime, Has Been se llama, que es un hotel, ¿no? Que busca la redención, etcétera, pero el punto es, y bueno, no solamente esa, ¿no? Películas de Disney como Wish, Flow, varias, tratan de proponer, ¿verdad? Que no es que Satanás, el príncipe de este mundo, tenía buenas ideas, pero Dios no lo quiso escuchar, es la víctima de esta historia. Bueno, no se trata de eso, dice, mi trono está abierto, pero tienes que vencer. ¿Ven? No es como que solo tengas buenas ideas y quieras ser tú mismo y sentarte en un trono y gobernar, no funciona así. Es de que tú tienes que arrepentirte y sé celoso, arrepiéntete, oye mi voz, ten comunión conmigo, para que entonces, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, tú también puedes aspirar a mi trono. ¿Se acuerda que a los discípulos les dijo, sentarte a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, es del Padre? Pero si puedes beber la copa que yo voy a beber, amén, así sea. Es lo mismo que está diciendo, no es así como que no aspires a un trono. Obviamente, nosotros no vemos al Señor, pero la gente en la Biblia que vio al Señor, Isaías 6, dice, vi al Señor en un trono alto y sublime, y yo dije, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos también. Ha visto mis ojos al Rey, y se sentía muerto. Entonces nosotros también cuando veamos esa majestad de Dios, no creo que querramos estar en el trono, sino que dice la Biblia, arrojaba, si tenemos una corona, dice que la vamos a arrojar delante del Señor. Pero entonces vea cómo el corazón de Dios no es que tengan un trono, como hoy la gente dice, es que Dios es un Dios narcisista y por eso quiere que le adoren. No están pensando igual, no es como nosotros, que por eso necesitamos adoración porque somos o seamos narcisistas. No es eso. Aquí está. ¿Quieres el trono? Siéntate conmigo. Tienes que vencer. ¿Quieres sentarte en el trono? Como le dije a Juan y a Jacobo, sentarte ahí no es mío darlo, pero si puedes tomar, beber la copa que yo voy a beber, no maldecir al que te ofende, perdonar al que te lastima, servir y no ser servido, si puedes, dale, y un día vas a poder ocupar ese lugar en el trono. Piense usted y yo, ¿cómo queremos llegar al trono? Porque tengo, como le decía, de esas películas, porque yo tengo buenas ideas, porque yo tengo otro plan, tengo algo que pueda aportar. No es así la cosa. Y 3. Dice, seré semejante al Altísimo. Es algo que ha generado disputa en las redes hoy, ¿verdad? Hay gente que critica y dice y condena, pero tampoco puede explicar. Aquí hay un misterio. ¿Por qué no dice y quiero ser semejante a Jesús, semejante a Elohim? Porque dice semejante al Elión, al Dios Altísimo. Interesante, ¿va? Bueno, entonces lo que la Biblia nos enseña, quiero mencionar 2 pasajes del Altísimo. Dice Dios mismo, dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, aunque me llaman el Elión, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Quiero revelarle algo de lo que la Biblia nos muestra. Es una luz que podemos encontrar ahí, ¿verdad? ¿Por qué Satanás quería hacerse? ¿Por qué es tan específica la Biblia en decir quiero ser semejante al Altísimo? Porque no solamente a Dios, no solamente a Elohim o al Hijo. Dice, seré semejante al Altísimo, al Elión. Fíjese lo que dice la Escritura. Aquí está Esteban hablando, Hechos 7:48. El Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando el enemigo en su corazón? ¿Cuál es su maquinaria, su maquinación? Y que vamos a ver que sigue vigente ese plan. No ha cambiado su plan, aunque fue expulsado y fue juzgado, su maquinación sigue activa. Estará en el cielo, ya le dije, acusando, engañando, acusando, estorbando, atando, desde las regiones celestes, estorbando. Subiré al cielo, mi trono, ya le dije, el fundamento de su trono. Doctrina, obviamente tal cual, doctrina, pero también engaño y acusación. Pero entonces llegamos al punto del Altísimo y dice, el Altísimo no habita en templos. Y vea cómo es algo que entiende bien el mundo espiritual, o Jesús mismo cuando habla con la samaritana, y porque le dice, sí, yo sé que nuestros antepasados nos dieron este pozo, y hoy mucha gente está peleando por una región geográfica, cuando ahí lo es claro y dice, Abraham entendió y vio la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, por eso vivió en tiendas, aún en medio de la tierra prometida, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, Abraham vio mi día y se gozó, ¿sí? Él estaba esperando la ciudad donde mora la justicia, es algo que no está en esta tierra.
Y viene el Señor Jesús y entonces dice, no, 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 mi querida samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y se acuerda que dice, vendrá ahí el día cuando ni en este monte ni en aquel lugar adorarán. No, sino que los verdaderos adoradores ya no hay lugar. ¿Sí me explico? Entonces así el enemigo, él no es omnipresente, ¿sí? El enemigo Satanás no es omnipresente. Él se mueve, dicen algunos estudiosos, a la velocidad de la luz, porque dijo Señor Jesús, lo vi caer como un rayo, pero no es omnipresente, no está en todo lugar al mismo tiempo. Pero ¿qué quería? Que en todo lugar se le adorara. Dice un meme, ¿verdad? Dice que cuando tú vas a la iglesia, al diablo le duele la cabeza. Cuando tú abres tu Biblia, tiembla. No, él no quiere eso. Lucas 4, él no le importa que vayas a la iglesia, que abras tu Biblia, no le importa. Lucas 4:6, el diablo ante Jesús, ¿verdad? Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. O sea, con engaño la agarró, ¿eh? A mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cuál es la condición? Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. La maquinación del enemigo no ha cambiado. Si a Jesús, siendo el Hijo de Dios, se atrevió a decirle, yo creo que así como chicle y pega, ¿no? Porque sabía que no tenía, pero tuvo que hacer su luchita, ¿no? Si tú postrado me adorares. ¿Por qué? Porque el Altísimo no se le hacen templos, se le adora en cualquier lugar. Y le digo que sigue activo porque entonces Apocalipsis 13:15, mire, de lo que nosotros llamamos anticristo, el Apocalipsis no menciona anticristo, pero dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces algo que a mí es un misterio ahí, porque mucha gente pues yo soy agnóstico, yo soy ateo, yo no creo en nada. Pero de que la Biblia nos habla de que la adoración no depende de eso. Nos habla de que un día la gente va a adorar. O como el servicio. O sirves a Dios o sirves al diablo, pero no puedes decir, no, yo ni a uno ni a otro, no. O sirves a Dios o sirves al diablo. Adoras a Dios. O adoras al enemigo, que no ha cambiado su plan. Subiré al cielo, pondré mi trono, seré semejante al Altísimo. Wow. No lo ha logrado, pero sigue haciendo esa lucha. De que digan, ¿quién como la bestia? ¿Verdad? Pero entonces aquí vamos a terminar, mi 1 Juan 3:8. Todo lo que pudiéramos decir sus maquinaciones tiene que ver con la manera que pecamos. Y dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿Sí? El Hijo de Dios, Jesús, se manifestó con este propósito. Me gusta la escena porque dice, para esto apareció, porque entonces hay gente a la que se le ha aparecido, ¿eh? El Hijo de Dios. Gente que no creía, gente de otra religión. Dices que a mí se me apareció. Entonces, bueno, para eso se manifestó, dice aquí. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Amén? Por eso poníamos ese video que yo sé que es fuerte, pero a pesar de que el enemigo tiene un plan, y obviamente eso lo vamos a ver con el favor de Dios la siguiente ocasión, algo más específico, cómo es que él opera, así en lo práctico, en el día a día, pero lo que hay detrás es su corazón. Estar en el cielo, poner su trono, ser semejante al Altísimo. ¿Qué podemos hacer al respecto, hermano? Creer en Jesús, pedirle perdón, aceptar la reconciliación a través de él, porque dice, para eso apareció, para eso se manifestó, para destruir las obras del diablo. ¿Amén? Y sé que tendríamos que ver lo más específico que es, pero que esas cosas que vimos hoy no nos afecten. ¿Amén? No nos afecten. Entonces tómelo como introducción, como base para poder orar esta mañana. ¿Amén? Entonces que no seamos estorbados, sino que podamos tomar la vía. O sea, no es como el mundo de hoy dice, Dios es narcisista y no quiere a nadie que piense, si no piensas igual que él, o por eso quiere que la adore. No. Él nos dio un camino para llegar al cielo, nos habilitó la manera de sentarnos con él en su trono. Hoy ya no le puse ese texto, ¿verdad? Pero entonces dice, sí, ese texto, porque ¿y el último qué, hermano? ¿Qué tiene que ver? Bueno, dice el Señor que si nosotros perdonamos, que si nosotros les damos a todos la misma oportunidad, así como Dios nos perdona a nosotros, dice, para que seáis hijos semejantes al Altísimo, hijos del Altísimo. Se lo voy a ampliar más la próxima ocasión. Ahorita me enfoqué ahí, pero Dios habilitó una forma. Léase Salmo 82. Dice Dios, yo dije, todos vosotros dioses sois hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis.
Entonces Dios no es un Dios narcisista que no quiere que nadie sea como Él, ¿no? Él es santo y no comparte su gloria con nadie, pero la santidad, la justicia, el amor, todos los otros demás dones, atributos, la inmortalidad, un día la comparte con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo a su manera, nada más, nada más. Padre, en este día te damos gracias, Señor, por la vida, tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de meditar en tu palabra y de poder ver que detrás de todo lo que vivimos hoy día, Señor, sigue habiendo un plan ciertamente del enemigo, un plan diabólico de su corazón, de él para él, pero también un plan de parte tuya. Un plan que aunque hoy todos oímos que tú eres alguien narcisista, que por eso quieres ser adorado y eso genera desconfort en la gente, rechazo en la gente. Vimos a la luz de tu palabra que no, tú has abierto un camino para llegar al cielo, tú has abierto la posibilidad de sentarnos contigo en tu trono y también nos has llamado hijos del Altísimo. Cosas que el enemigo quiso, pero no las quiso de la manera correcta y fue desechado y obviamente un día va a ser destruido, pero que hoy el ser humano, hombres y mujeres, tenemos la oportunidad de tener acceso a ellas, de no caer en esa tentación, en esa condenación, dice la palabra. Danos entendimiento, Señor. Yo sé que es una palabra poco común, para muchos quizá no tan sencilla, pero que es edificante al final, Señor. Que podamos entender que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y pensamos tener la razón, quizá estamos siendo engañados, quizá estamos dando motivo para ser acusados, para ser estorbados por las huestes, por los principados, potestades, por ser estorbados en las regiones celestes al final, que aunque no vemos, nuestros ojos naturales no perciben, es una realidad que ahí está, que tu palabra declara que necesitamos hacer frente, que tenemos una lucha, que son cosas espirituales que se nos van a oponer para precisamente poder llegar y acceder a esa vía, a ese plan de salvación, de redención y de gloria que tú estableciste en tu palabra y que, tal como leímos, se nos manifestó a través de Jesucristo para deshacer las obras del diablo, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría y trae libertad también a aquel que hoy quizá dice: yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo estoy bien como estoy, que pueda, tu Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos hace volver a ti, Señor. Y esa es tu obra, que creamos en ti, porque creamos o no creamos, vamos a enfrentar esa realidad un día, Señor. Danos tú ese corazón, Padre, esa sencillez y esa sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te pedimos tu bendición para cada persona, Señor, a lo largo de esta semana. Tú sabes lo que va a acontecer naturalmente, geográficamente, políticamente. Nosotros no lo sabemos, pero tú sí, y solamente te rogamos, como dijo el profeta, que avives tu obra, Señor, en medio de los tiempos, la hagas conocer, pero que en el día de la ira te acuerdes de tu misericordia, sobre todo por aquellos que la hemos clamado, que la hemos llamado, la hemos invocado, porque reconocemos que por nuestros méritos, nuestras obras no la merecemos, Señor, pero confesamos y nos apartamos, Señor, para alcanzar misericordia, Señor. Aquí estamos, te damos gracias, en el nombre de Jesús, así sea, amén. Gracias, bendiciones, nos despedimos, nos vemos la siguiente ocasión.